Negative K, nothing further. Just Teddy Candy in the corner. Una afirmación común entre los seres queridos de las víctimas de delitos que se convierten en casos sin resolver es que pensaban que los casos nunca se resolverían. Pero en los últimos años parece que este es cada vez menos el destino de muchos de estos casos en los que el rastro de información se había enfriado durante mucho tiempo, porque los nuevos avances son capaces de desenterrar pistas que habían eludido la detención y llevar a los investigadores directamente a la verdad, incluso en casos que se remontan a varias décadas. ¿Qué pasa, Iwu Crew? En los últimos años finalmente se están resolviendo más casos sin resolver, lo que brinda alivio y cierra a las familias en duelo. Hoy vamos a hablar de 5 asombrosos casos fríos, resueltos en 2020. Christine Jessup, uno de los casos fríos más notorios y preocupantes de Canadá, finalmente se resolvió en 2020. El caso de Christine Jessup conmovió al país en su conjunto, dejando a muchos padres perturbados y aterrorizados después de que el destino de la niña de 9 años se hizo público. Hoy, sin embargo, el caso infame tiene una conclusión, pero es uno que deja a muchos con la sensación de que nunca se hará una justicia verdadera. El 3 de octubre de 1984, Christine Jessup fue secuestrada de su casa en Queensville, cerca del área metropolitana de Toronto. La madre de Christine y su hermano mayor, Kenny, dejaron a Christine sola en la casa cuando viajaron para visitar a su padre, Bob, donde se encontraba detenido en un centro de detención. Como Christine solo tenía 9 años, su madre había considerado que era demasiado pequeña para ver a su padre tras las rejas y para estar expuesta a los demás reclusos del centro de detención. Pero más tarde ese día, regresaron a casa y encontraron que Christine había desaparecido. Cuando no pudieron encontrarla, su madre llamó a la policía y dijo que se habían llevado a su hija. Una vez que se notificó a la policía sobre el secuestro, se organizaron búsquedas y gran parte de la comunidad se unió para encontrar a la niña. Lamentablemente, no se pudo encontrar ningún rastro de ella durante meses, pero aún así, la familia no perdió la esperanza. Desafortunadamente, en este caso, no habría final feliz. Su cuerpo fue descubierto en la víspera de Año Nuevo, 3 meses después de su desaparición, a 50 kilómetros de su casa. La habían agredido y apuñalado. Al principio no había pistas para encontrar al asesino de Christine. Sin embargo, fue menos de un año después de la muerte de Christine que la policía tuvo un gran avance en el caso. En abril de 1985, arrestaron y acusaron a Guy Paul Morin de su asesinato. Morin era su vecino de al lado y se había convertido en sospechoso durante la investigación debido a su proximidad. Aunque el público inicialmente se sintió aliviado de tener a alguien con quien consideraban un horrible asesino tras las rejas, el juicio de Morin no salió como se esperaba. Primero hubo un juicio nulo que luego resultó en una apelación que se extendió por varios años. No fue hasta 1992, 7 años después de su condena inicial, que Morin fue acusado de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua. Pero la saga de la muerte de Christine no terminó ahí, y aunque nadie lo supo en ese momento, las frustraciones del caso apenas estaban comenzando. Después de que Morin pasó 18 meses en prisión, se examinaron las pruebas del cuerpo de Christine, y sorprendentemente se determinó que Morin no podía haber sido su asesino. Se demostró oficialmente que era inocente y salió de prisión después de la condena injusta. Tras la liberación de Morin, se inició una investigación para comprender cómo un hombre inocente había sido condenado por un crimen que no cometió. La investigación mostró que la policía había administrado mal el caso en su afán por encontrar y arrestar a un culpable del crimen que había llamado la atención de toda la nación, lo que resultó en que Morin recibiera 1.25 millones por su condena injusta. La investigación también provocó muchas alteraciones en la forma en que la policía de Canadá actuó durante la investigación del asesinato. Después de que Morin fue absuelto del crimen, se asignó un grupo de trabajo al caso que entrevistó a más de 300 hombres, cada vez recolectando y comparando ADN con una muestra de semen encontrada en la ropa interior de Christine. Aunque el grupo de trabajo inicialmente parecía prometedor, el caso pronto se enfrió por completo.
La policía se quedó sin sospechosos y el grupo de trabajo se disolvió en 1998. La familia de Christine no estaba segura de que alguna vez recibirían más pistas y tal vez nunca supieran la identidad de su asesino. Sin embargo, en octubre de 2020, fue un sitio web de genealogía lo que finalmente sacó a la luz el nombre de un sospechoso. La policía envió el residuo degradado de las manchas de semen que encontraron al laboratorio estadounidense Othram Inc. para verificar el ADN y crear un perfil completo de su sospechoso. Luego, el laboratorio cargó los resultados en GED Match y Family Tree DNA, donde establecieron un árbol genealógico y compararon el ADN con una muestra tomada del Centro de Ciencias Forenses. Después de 6 meses de investigación, finalmente encontraron una coincidencia y un nombre para un sospechoso 36 años después de la muerte de Christine. Calvin Hoover ha sido nombrado desde entonces como el principal sospechoso. Curiosamente, durante las investigaciones iniciales, Hoover nunca fue considerado un posible sospechoso. Es comprensible que ambos padres de Christine se sintieran aliviados de recibir finalmente esta actualización y dijeron que les preocupaba que no vivirían para ver el día que capturaran al asesino de su hija. Hoover tenía 28 años en el momento de la muerte de Christine, y el hermano de Christine, Kenny, reveló que la esposa de Hoover en ese momento, Heather, había trabajado con su padre Bob y que era amiga de su madre durante el periodo anterior a la muerte de Christine. Kenny también dijo que Hoover había sido considerado amigo de su familia e incluso visitó su casa. Aún más impactante, Kenny recordó que Hoover había estado presente en las muchas búsquedas de Christine durante los primeros meses cuando desapareció, y que incluso había asistido a su funeral y había ido a su casa para el velorio posterior. Maureen, el hombre que había sido acusado injustamente del crimen, dijo que había sido notificado de la evolución del caso por la policía que llegó a su casa. Él reveló: "Puedo decir que estoy feliz de que haya un cierre para la tranquilidad de los Jessops. Es algo que siempre estaba esperando". La familia de Maureen ha estado hablando sobre su alivio al verlo completamente exonerado por la ciencia. Aunque había sido completamente absuelto, la sombra de la sospecha todavía lo había perseguido durante décadas, hasta ahora que se ha nombrado al verdadero asesino. Aunque finalmente hubo un avance en uno de los casos fríos canadienses más notorios, pocas personas están celebrando. Hoover murió en 2015. Si hubiera estado vivo cuando estalló la investigación, lo hubieran arrestado e interrogado. Pero como está fallecido, la investigación se encuentra con muchos obstáculos. Por ahora se hace referencia a Hoover como el principal sospechoso y presunto asesino, ya que no puede ser acusado formalmente a título póstumo. Aunque el público ha condenado a Hoover como el asesino de Christine, la investigación policial aún está en curso y están intentando establecer una cronología del paradero de Hoover de acuerdo con la muerte de Christine. Hay muchas preguntas que aún quedan sin respuesta, aunque el caso, finalmente, está más cerca de concluir. El detective Steve Smith de la Unidad de Casos Resueltos de Homicidios ha dicho que la investigación realmente ha comenzado a funcionar a toda máquina. La policía ahora está investigando los detalles de la vida de Hoover durante estas últimas 3 décadas, específicamente tratando de encontrar otras posibles víctimas, ya que no descartan la posibilidad de que haya estado involucrado en otros delitos. La investigación también ha revelado que se han visto inundados de pistas. La propia familia de Hoover, su exesposa Heather y sus hijos han estado cooperando lo mejor que han podido con la policía. Aunque ellos mismos quedaron conmocionados y devastados con la noticia, han brindado ayuda con todo lo que la policía les ha pedido. Bob Jessop, el padre de Christine, habló recientemente y dijo que realmente no recuerda a Hoover o cómo estaba involucrado en sus vidas, diciendo: "Me parece que debe haber tenido alguna razón para ello. No puedo averiguarlo. ¿Qué habría sido? Realmente no lo sé". La conclusión de este caso puede traer algún cierre a la familia de Christine, ya que ahora conocen el nombre de su asesino, pero es posible que nunca reciban algunas de las respuestas que desean desesperadamente, y vean que la justicia se haga plenamente, en el sentido de que Hoover tenga que reconocer sus crímenes y enfrentar las consecuencias. Carla Jan Walker. Uno de los casos fríos más antiguos de Texas se resolvió en 2020. Durante 46 años, la impactante muerte de Carla Jan Walker
quedó sin resolver. El 16 de febrero de 1974 fue un día de celebración y alegría que dio un giro impactante y trágico. Carla Walker, de 17 años, una popular animadora, se estaba preparando para el baile de Día de San Valentín en su escuela secundaria en Fort Worth, Texas. Descrita por muchos como una extrovertida y de temperamento fuerte, su familia estaba emocionada de despedirla con su cita, su novio Rodney. Rodney McCoy era un año mayor que Carla, y como era el mariscal de campo de los equipos de fútbol, los dos formaban la pareja perfecta en la escuela secundaria. Aparentemente se la pasaban muy bien en el baile de la escuela donde se encontraron con amigos. Aunque el baile fue supervisado, la pareja supuestamente logró tomar algunos sorbos de un frasco y cada uno fumó lo que se informó que era una pequeña cantidad de marihuana. Aunque se estaban divirtiendo, la pareja dejó el baile temprano para ir a comer con sus amigos a un restaurante local. Carla y Rodney finalmente dejaron a sus amigos en búsqueda de un tiempo a solas y fueron al conocido lugar frecuentado por adolescentes locales, una bolera. Sin embargo, en lugar de entrar, los dos decidieron sentarse en la parte trasera de su vehículo, en el estacionamiento, casi vacío. Como hacen los adolescentes, estaban hablando y riendo en el asiento trasero antes de que la pareja comenzara a besarse. Debido al ángulo en el que Carla estaba sentada con la espalda apoyada contra la puerta del auto, y debido a que ambos estaban ocupados en el asiento trasero, no se dieron cuenta de que un extraño se acercaba al vehículo. Las personas rara vez cierran las puertas con las llaves mientras están adentro del vehículo, y Rodney no fue diferente, así que cuando el extraño tiró de la puerta detrás de Carla, se abrió fácilmente y ella cayó al suelo. Rodney intentó agarrar a Carla donde había caído, pero el extraño sacó un arma y apuntó a Rodney, amenazando con matarlo. Según los informes, Carla gritó: «Iré contigo, no le dispares». Rodney escuchó el disparo del arma y entró en pánico, pensando que le estaban disparando. Pero entonces el extraño le apuntó con el arma a la cara y volvió a apretar el gatillo. Pero esta vez no pasó nada. Rodney se dio cuenta de que el arma no estaba cargada, pero antes de que tuviera tiempo de pensar más, recibió varios golpes en la cabeza que lo dejaron inconsciente. Cuando se despertó, todavía estaba en su vehículo con una herida sangrante en la cabeza, pero Carla no estaba. Lo último que recordó Rodney fue que Carla le había gritado: «Ve a buscar a mi papá». Rodney, cubierto de sangre, corrió a la casa de Carla y les contó a sus padres lo sucedido. Horrorizados, los Walker llamaron a la policía y al padre de Carla. Sorprendido, regresó a la bolera. La policía lo recibió allí y encontraron un cargador para una pistola Ruger, calibre 22. La búsqueda de Carla Walker fue enorme, incluidos policías y voluntarios que fueron a pie, a caballo y en helicóptero para tratar de encontrar alguna señal de ella. Rodney le había dado a la policía una descripción increíblemente clara del extraño. Dijo que el hombre era caucásico y delgado, de corte limpio, cabello corto y ondulado, y que llevaba un chaleco sin mangas, verde brillante, y un sombrero de vaquero, blanco. Rodney también estaba seguro de haber escuchado al hombre hablar con acento texano. Al principio, el propio Rodney se había convertido en sospechoso, pero más porque la policía no tenía otras pistas. El cuerpo de Carla fue encontrado después de 3 días de búsqueda, en una zanja cerca del lago Benbrook. A través de su autopsia, parecía que había muerto entre 24 y 36 horas después de ser secuestrada, y que había estado cautiva durante ese periodo, durante el cual fue torturada y agredida. También se reveló que le habían inyectado morfina. Se cree que su muerte fue causada por estrangulamiento. Tan pronto como fue encontrada, la policía se vio inundada de pistas y sospechosos sugeridos por el público en general. De hecho, la policía registró unas 200 llamadas que contenían posible información. Parecía que el caso se resolvería fácilmente, ya que habría varios sospechosos viables. Un sospechoso que llamó la atención de la policía fue Glenn Samuel McCurley, quien vivía a menos de 1 milla de la bolera. Estaba ausente del trabajo como conductor de camiones y no tenía nadie que respondiera por su coartada, porque su esposa estaba fuera la noche que Carla fue tomada. McCurley se había convertido en una persona de interés cuando compró balas para una pistola que coincidía con el cargador que se encontró en el estacionamiento donde Carla fue secuestrada. Cuando la policía pidió ver su arma, él dijo que se la habían robado cuando se llevaron a Carla y que nunca la denunció porque tenía antecedentes penales de un robo de automóvil anterior.
Aunque McCurley sospechaba claramente, la policía no tenía pruebas concluyentes que lo relacionaran con el crimen, por lo que tuvieron que liberarlo. La policía siguió a otros sospechosos. Algunas personas incluso se dieron a conocer para confesar que estaban involucrados, pero finalmente cada persona fue eliminada. Durante años, la policía revisó el caso de Carla, y con frecuencias tenían pistas, pero ninguna resultó en encontrar a su asesino. Sin embargo, los investigadores estaban seguros de que algún día resolverían finalmente el asesinato de Carla, ya que habían recopilado pruebas de ADN del cuerpo de Carla y su ropa. El único problema era que la tecnología para secuenciar con precisión las muestras de ADN no existía en la década de 1970. No fue hasta 2019, décadas después del horrible asesinato de Carla, que su caso recibió un renovado interés cuando se descubrió una carta relacionada con su muerte y se compartió en las redes sociales. Con un conocimiento más reciente sobre su caso, el ADN encontrado en el sostén de Carla se envió a Othram Inc., utilizando la tecnología más avanzada que no había estado disponible anteriormente. Othram creó un perfil de ADN completo de un sospechoso. Luego el perfil se comparó en CODIS, o el Combined DNA Index System, que no pudo encontrar ningún resultado, pero cuando se agregó el GED Match, la secuencia de ADN resultó con una búsqueda restringida a 3 hermanos con el apellido McCurley. El 7 de julio de 2020, los investigadores tomaron el contenedor de afuera de la casa de Glenn Samuel McCurley, de 77 años. Como había sido el principal sospechoso de la policía, se apresuraron a reducir el nombre de sus hermanos que aparecieron en la coincidencia de ADN. Se examinaron los artículos de su papelera y se recogió su ADN. El 4 de septiembre de 2020, se determinó que el ADN de McCurley coincidía con el ADN del sostén de Carla. Unos días después, la policía se acercó a McCurley, donde hablaron con él y su esposa les contó exactamente la misma historia que había contado años antes, que no había matado a nadie y que nunca conoció a Carla Walker. McCurley incluso proporcionó una muestra de ADN y consistió en analizarla. Estos hisopos del ADN de McCurley coincidieron una vez más con la muestra encontrada en Carla y finalmente fue arrestado. McCurley está acusado de homicidio capital y está detenido con una fianza de $100,000 mientras espera el juicio. Aunque no es sospechoso de ningún otro delito, todavía se están examinando los detalles de la vida de McCurley durante las últimas 4 décadas. Jim Walker, el hermano de Carla, habló en una conferencia de prensa anunciando el desarrollo del caso diciendo: "Finalmente, después de 46 años, 5 meses y 3 días, tenemos un nombre, una cara, y estamos trabajando para lograr una completa resolución. Aunque Jim dice que están orando por la familia de McCurley, quiere que se haga justicia en la muerte de su hermana". Sin embargo, el caso de Carla dio un giro dramático cuando McCurley habló desde la cárcel. McCurley ya no niega tener algo que ver con la muerte de Carla, sino que ahora afirma que él la salvó. En una entrevista, McCurley explicó que había estado bebiendo mucho en la noche en la que se encontró al azar con Carla y su novio en el estacionamiento de la bolera. McCurley alegó, citando: "Él estaba coqueteando con ella y yo estaba bebiendo cerveza en el estacionamiento y lo vi. Estaba gritando y fui allí, abrí la puerta y lo derribé". Luego pasó a afirmar que llevó a Carla a su auto, donde hablaron hasta que ella se calmó y aparentemente ella le agradeció por alejar a su novio de ella. McCurley luego describió: "Ella solo me dio un abrazo. Le di un beso, la confundí con otra cosa. No era mi intención hacerlo". Se negó a dar más explicaciones sobre el asesinato de Carla, pero muchas personas miran su declaración con escepticismo. Se espera que se revelen más detalles cuando finalmente se establezca una fecha para el juicio en el 2021. Fawn Cox. De vez en cuando se resuelve un asesinato, trae tanto una resolución como un ajuste de cuentas. A veces, las respuestas tan esperadas terminan siendo algo que nunca esperabas. Este fue el caso de la familia de Fawn Cox. El 26 de julio de 1989, Fawn Cox, de 16 años, llegó tarde a casa después de terminar su trabajo en Worlds of Fun en Kansas City. Normalmente, trabajaba hasta las 11 de la noche.
por lo que no era raro que su familia no tuviera noticias de ella, ya que a menudo se iba directamente a la cama cuando tenía que trabajar al día siguiente. Se sabía que Fawn era un adolescente normal, uno que iba a la iglesia y no se metía en problemas. A la mañana siguiente, la hermana pequeña de Fawn, Felisa, escuchó la alarma de Fawn sonar dentro de su habitación, pero no se levantaba ni la apagaba. Felisa entró para despertar a su hermana y sacudirla para despertarla, pero en cambio, la encontró muerta. Felisa recordó que hacía un tiempo que se había ido, cuando la descubrió. Su madre Beverly también entró en la habitación, segura de que Fawn simplemente tenía que seguir durmiendo. Durante la noche, alguien había entrado en la habitación de Fawn por la ventana. Fue agredida y luego estrangulada y dejada en su habitación para que su familia la encontrara. Su familia notó que no habían escuchado nada alarmante esa noche, que hubiera indicado que algo andaba mal, pero la casa tenía aires acondicionados ruidosos que probablemente ocultaban cualquier sonido. Aunque sí recordaron haber escuchado al perro ladrar esa noche, lo que sonaba como si estuviera agitado, pero debido a que el animal estaba preñado, se explicó. La policía estaba segura de que el ataque fue dirigido, y debido a que el perpetrador eligió la ventana exacta de Fawn y pudo pasar desapercibido, estaba claro para los investigadores que el asesino probablemente conocía a Fawn. Habían recolectado evidencia de ADN de la escena, pero en ese momento carecían de la tecnología para usarla para encontrar al asesino. Inicialmente se creyó que 3 adolescentes eran responsables de su muerte e incluso fueron acusados, pero no había pruebas suficientes en este momento para condenarlos, ya que no pudieron ubicarse definitivamente en la escena. Uno de los adolescentes pasó 8 meses en la cárcel por el crimen, pero cuando el caso se vino abajo, los 3 adolescentes finalmente fueron liberados y los cargos se retiraron. Crime Stoppers finalmente se unió a la búsqueda del asesino de Fawn. Se colocó una valla publicitaria enorme con la cara de Fawn, junto con una recompensa de $10,000 por cualquier información que pudiera conducir a un arresto, pero nunca se descubrió nada. Cuando el caso de Fawn se enfrió, muchos dentro del departamento de policía se sintieron perturbados. Algunos habían esperado que quienquiera que matara a Fawn volviera a atacar y luego podrían atrapar al asesino, pero nadie salió a la superficie. El sargento Benjamin Caldwell comentó anteriormente sobre el estado sin resolver del caso, diciendo: quien la mató nunca ha sido acusado de un delito grave o ya no está vivo. La gente no empieza a matar y luego se rinde y no se mete en problemas, como si se cayera de la faz de la tierra. Pero eso es exactamente lo que parecía haber sucedido, ya que durante 31 años el asesino de Fawn nunca fue encontrado. Sin embargo, su familia nunca se rindió, ya que la muerte de Fawn los atormentó durante décadas. Estaban decididos a encontrar algún día a su asesino, y a lo largo de los años organizaron eventos para recaudar fondos para obtener apoyo por el caso de Fawn y recibir las pruebas de ADN avanzadas que identificarían a su asesino. Su caso se resolvió en 2020 a través de una asociación entre la policía de Kansas City y el FBI. Las pruebas de ADN avanzadas necesarias eran demasiado caras para el departamento de policía, y aunque la familia de Fawn se ofreció a pagar la factura, fue el FBI quien pagó el análisis. Solo tomó unas pocas semanas tener las respuestas que su familia había estado esperando, pero lo que descubrieron fue completamente inesperado, y los sacudió hasta la médula. Las pruebas revelaron que el atacante y asesino de Dawn había sido su propio primo, Donald Cox Jr. Cox murió de una sobredosis en 2006. Al principio, la policía se negó a revelar el nombre de Cox, ya que falleció y no puede ser acusado. Pero la familia de Fawn se dio a conocer al público con la noticia. Como siempre habían hablado públicamente del caso, no les parecía correcto retener la conclusión, porque la verdad era inquietante. La familia de Fawn había hablado abiertamente sobre lo dolorosa que era la falta de respuestas, pero descubrir la verdad agrega otro nivel de dificultad para su cierre. La hermana de Fawn, Felisa, comentó: es un alivio que haya un cierre. Las respuestas no siempre son las que estábamos pidiendo, pero hay un cierre. Margaret Peggy Beck. El caso más antiguo que tenemos para ustedes hoy quedó sin resolver durante 56 años. Como muchos de los otros casos de los que hemos hablado hoy, se resolvió con el uso de pruebas de ADN revolucionarias. Y los investigadores creen que probablemente sea el caso frío más antiguo
que se haya resuelto con el uso de bases de datos genealógicos. A pesar de que finalmente está resuelto, muchas preguntas sin respuestas todavía giran en torno a este caso. En agosto de 1963, Margaret Peggy Beck estaba de viaje con sus Girl Scouts. La joven de 16 años estaba en el campamento de Girl Scouts Flying G Ranch cerca de Deckers, donde era consejera después de unirse a las Girl Scouts cuando tenía 9. Cuando no estaba en el campamento, Peggy vivía en Edgewater, Colorado, con sus padres y 3 hermanas. El 18 de agosto, a eso de la medianoche, Peggy entró sola en su tienda. Las Girl Scouts habían estado en un viaje de 5 días y esta era la última noche, por lo que probablemente Peggy estaba deseando poder dormir. En las noches normales la acompañaba su compañera de tienda, Claudia Schride. Pero la chica se había resfriado y dormía en la enfermería. Las carpas estaban desplegadas, dejando a Peggy sola y a unos 30 pies de distancia de cualquier otra persona. Cuando Peggy no se presentó a desayunar al día siguiente, su compañera de tienda fue a buscarla y encontró a Peggy en su saco de dormir. Trató de despertarla, pero nada funcionó. Conmocionada, Claudia alertó a los líderes exploradores que descubrieron que Peggy había muerto en algún momento de la noche. Inicialmente, los líderes exploradores creían que Peggy había muerto por causas naturales, por lo que le dijeron a Claudia que empacara las pertenencias de ella y de Peggy mientras desarmaban la tienda y limpiaban el área como era normal después de un viaje de campamento. Los líderes tardaron 8 horas en comunicarse finalmente con la policía, sin ninguna explicación, excepto que creían que la joven de 16 años, por lo demás saludable, había muerto de forma natural. Es decir, hasta que vieron que se le formaban moretones en el cuello. La policía vio los moretones como prueba de que había muerto por estrangulamiento. Después de una investigación, se determinó que alguien había entrado en la tienda de Peggy esa noche y la había agredido antes de matarla y meterla en un saco de dormir. La policía creía que la naturaleza calculada de meter su cuerpo en el saco de dormir era un indicio de que no era la primera vez que su atacante mataba a alguien. Sin embargo, Peggy se había resistido y se habían descubierto células de piel debajo de las uñas. Los líderes de los Scouts crearon involuntariamente un gran obstáculo para la investigación policial cuando contaminaron la escena del crimen al limpiar todo. Gran parte de la evidencia se perdió o se interrumpió, por lo que a los investigadores les resultó más difícil de lo habitual crear un perfil para encontrar al asesino de Peggy. Sin embargo, más tarde, el mismo día que la encontraron, una pista se le dio a la policía que decía que había un hombre en una parada de autobús que tenía rasguños en la cara, similares a los que Peggy pudo haberle infligido a su agresor. Sin embargo, cuando la policía entrevistó al hombre, lo dejaron ir. Otro sospechoso era James Sherbondi, que había estado en prisión durante 25 años por el asesinato de un ayudante del alguacil del condado de Eagle. Había dejado de contactar con un oficial de libertad condicional en el momento de la muerte de Peggy, pero entonces Sherbondi finalmente fue absuelto. Durante años hubo múltiples sospechosos e incluso algunas confesiones del crimen, pero ninguna que fuera real. Ambos padres de Peggy fallecieron sin que el asesino de su hija compareciera ante la justicia, pero su caso no fue olvidado, incluso después de 5 décadas. Entonces, en 2007, cuando la tecnología pudo crear con precisión un perfil a partir de las células de la piel recolectadas, originalmente debajo de las uñas de Peggy, los investigadores abrieron su caso nuevamente. El perfil de ADN se colocó en CODES, pero no encontró una coincidencia. Sin embargo, el caso fue revisado una vez más en 2019, cuando se pudo crear un perfil completo, y esta vez apuntó a una familia. La policía creía que el sospechoso tenía que ser pariente de la familia, por lo que se los contactó. La familia cooperó para proporcionar muestras de ADN para ayudar a localizar al asesino. En 2020, 56 años después del crimen, la policía tenía un nombre: James Raymond Taylor. Taylor tendría poco más de 20 años en el momento de la muerte de Peggy. Trabajaba como reparador de radio y televisión y vivía en Edgewater. Se cree que Taylor estaba familiarizado con el área remota donde los Girl Scouts acampaban, ya que había estado en el área para construir radios ham. Se cree que salió esa noche buscando una víctima y vio que Peggy estaba sola. Pero todavía hay un gran problema en el caso.
La familia de Taylor no lo ha visto ni ha sabido nada de él desde la década de 1970. Su último paradero conocido se remonta a 1976, cuando estaba en Las Vegas. Taylor tendría alrededor de 82 años ahora, y los investigadores han dicho que han estado buscando cualquier rastro de él durante varios meses sin suerte. No tienen idea de dónde está, ni qué le pasó. Actualmente ni siquiera están seguros de que si todavía está vivo. Sin embargo, la búsqueda no se ha detenido. Como ha dicho el alguacil del condado de Jefferson, Jeff Schrader, nada nos daría mayor placer que ponerle las esposas a James Taylor. Las 3 hermanas de Peggy finalmente tienen el cierre que nunca pensaron que verían, pero reabrir la herida de la muerte prematura de su hermana ha sido doloroso para ellas. Aunque no es exactamente lo que podrían haber deseado, la policía está buscando activamente a Taylor para que la muerte de Peggy reciba justicia. Las hermanas emitieron una declaración conjunta al escuchar la noticia de que se dio a conocer el nombre de Taylor, diciendo: Peggy era una hermosa joven que amaba la vida. Ella amaba y protegía a su familia, y apreciamos nuestros recuerdos de ella para siempre. La oficina del alguacil del condado de Jefferson emitió una orden de arresto contra Taylor, y cualquier persona que tenga información sobre Taylor debe llamar al 303-271-5612, número de caso 63-10335. Christopher Alvin Daly. El más inusual de todos estos casos recientemente resueltos es el de Christopher Alvin Daly, de 26 años. El 26 de abril de 1995, en Huntsville, Alabama, una hora antes de que fuera reportado como desaparecido, el cuerpo de Christopher Daly fue encontrado cerca de un camino forestal abandonado por 2 jóvenes de 17 años que estaban en el área remota recolectando hojas. Al parecer, Christopher había sido asesinado por una sola herida de bala en la cabeza. Muy cerca, su Toyota Tercel color canela de 1983 fue encontrado parcialmente sumergido en el cercano río Tennessee. Cuando los investigadores abrieron el vehículo, encontraron una gran piedra atada al acelerador. También encontraron su billetera e identificación, y pudieron verificar que el cuerpo, a 6 kilómetros de distancia, era de hecho el de Christopher Daly. Solo se informó que Christopher desapareció un día completo después de haber sido visto por última vez mientras estaba en una reunión de empleados para el Hotel Huntsville Hilton, donde trabajaba como mesero. Los investigadores de la policía comenzaron una investigación intensiva para encontrar al asesino de Christopher, pero el caso tuvo dificultades para encontrar pistas. No tenían el mismo acceso a las imágenes de vigilancia o incluso a los datos de ubicación de los teléfonos móviles en los que la policía confía hoy en día. De hecho, nunca encontraron sospechosos en el caso, ya que no había pistas sobre quién pudo haber matado al joven. En ese momento, el sargento de policía de Decatur, según los informes, John Bradford, se refirió al caso como una verdadera intriga. Los investigadores revisaron con frecuencia el caso en la esperanza de encontrar nueva información que revelara un sospechoso en la muerte de Christopher. Pero a lo largo de las décadas no surgió nada más. Aunque nunca se cerró oficialmente, el caso cayó rápidamente en la categoría condenada de un caso frío. El asesinato de Christopher permanecería sin resolver durante 25 años. El 18 de noviembre del 2020, el detective de delitos violentos Sean McAdam respondió el teléfono a una de las llamadas más extrañas de sus 15 años de carrera. Al principio pensó que tenía que ser una broma, ya que la persona que lo llamó le dijo: «Quiero confesar un asesinato que cometí hace años». McAdam no pudo evitar mostrarse escéptico cuando pidió más detalles, y la persona que llamó afirmó que no podía recordar exactamente cuándo había cometido el asesinato, pero pensó que fue en los años 80. No es frecuente que la policía reciba confesiones y tenga que trabajar al revés para relacionar el crimen con el asesino, pero eso es exactamente lo que tuvo que hacer McAdam. Él y otros detectives reunieron casos fríos de la década de 1980 para reducir la ubicación y el año a uno que sonara similar a lo que había descrito la persona que llamó. McAdam dijo que tuvieron que esforzarse para encontrar casos similares, pero efectivamente, pronto sonó como si la persona que llamaba describiera la muerte de Christopher Daly 25 años antes. McAdam probó a la persona que llamaba y le hizo preguntas sobre el caso que solo alguien involucrado podría responder satisfactoriamente. Fue solo entonces que el detective supo que la persona que llamaba era creíble
y de hecho estaba confesando al asesinato. La persona que llamó, Johnny Dwight Whitehead, de 53 años, acordó reunirse con el detective Mukaidan y desde la parte trasera de una patrulla lo dirigió a la escena del crimen, lo que incluyó salir del vehículo y caminar hasta el lugar exacto donde estaba Christopher y donde el auto se había sumergido parcialmente. Cuando Whitehead le describió a Mukaidan algunos de los detalles de cómo el vehículo ingresó al río de una manera que solo los investigadores sabrían, además de recrear el crimen, el detective quedó oficialmente convencido. Whitehead tenía 28 años en el momento de la muerte de Christopher, que fue su explicación para no recordar el año exacto en el que cometió el crimen. Mientras continuaba la investigación, Mukaidan dijo que Whitehead parecía expresar su remordimiento por su crimen y que estaba avergonzado por lo que había hecho. Mukaidan dijo que podía decir que había estado pensando sobre él durante mucho tiempo y que quería sacarlo de su pecho. Whitehead luego reveló que tenía una enfermedad terminal, y fue esta enfermedad lo que provocó su confesión décadas después del crimen. Mató a alguien, debería haberse presentado hace tantos años, aclaró Mukaidan. Aunque ni el detective ni el propio Whitehead aclararon cuál era su diagnóstico terminal, algunos medios de comunicación locales lo declararon como cáncer de pulmón en etapa número 4. Whitehead fue acusado de la muerte de Christopher poco después de su confesión. Está detenido con una fianza de $15,000 hasta su próximo juicio. Después de 25 años, la familia de Christopher finalmente tiene algunas respuestas, y como muchas otras familias de víctimas de casos fríos, nunca pensaron que sabrían lo que realmente sucedió. Lo que a menudo es más crucial, cuando los casos fríos finalmente se resuelven, es que las familias finalmente reciben una apariencia de respuesta sobre por qué esta tragedia le sucedió a su ser querido. Según Mukaidan, dar un cierre a la familia de Christopher fue parte del motivo de Whitehead para pedir su confesión. Sin embargo, Whitehead se negó a discutir su motivo, pero reveló que no conocía a Christopher antes de matarlo y que solo lo había conocido momentos antes. Mukaidan habló. Dijo que lo sentía y deseaba que nunca hubiera sucedido. Lo culpó a su estado de ánimo en ese momento. Obviamente, esa no es una excusa para matar a alguien. Realmente no hay excusa para matar a alguien. El motivo que falta todavía frustra a los investigadores. Sin embargo, se han revelado algunos detalles sobre el asesino, como que Whitehead tuvo arrestos constantes relacionados con las drogas a lo largo de su vida. Incluso había sido arrestado por poseer una pipa de crack ni siquiera 3 semanas después de que se descubriera el cuerpo de Christopher. En un giro extraño, Whitehead se encuentra actualmente a la espera de un segundo juicio en mayo del 2021, esta vez por un cargo de metanfetamina. No está claro si el patrón de delitos de drogas de Whitehead está relacionado de alguna manera con el asesinato de Christopher Daly. Con el próximo juicio de Whitehead, probablemente a mediados de 2021, se revelarán más detalles sobre el crimen y, con suerte, se brindarán aún más respuestas y un cierre para la familia de Christopher. Finalmente, se están resolviendo más casos fríos, y las pruebas de ADN continúan utilizándose para perseguir a los perpetradores y servir a la justicia tan esperada. Sin embargo, parece que el cierre y la justicia no siempre resuelvan como se esperaba. Solo podemos esperar que sigan resolviendo aún más delitos, incluso décadas después.